Ajá. Ok, entonces repetimos. Vamos a trabajar sobre los resultados de aprendizaje y cómo se pueden lograr esos resultados. Es decir, cuáles son las estrategias didácticas y cuáles son las técnicas que debemos utilizar para enseñar, para que puedan lograr el resultado los alumnos, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a ver, voy a compartirle a ustedes, ¿dónde quedó la competencia? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la compartibilidad? A ver, acá arriba, compartir. Ok, entonces vamos a compartir, ¿ok? Ok, ujú. Ujú. ¿Cómo van, Jorge? Hola Rosy, ¿Viste un poco lo que les mandé o no? Lo que tenían que completar. hola Rosy, ¿me escuchas? Sí, sí, corazón, sí. Es que no los escucho yo. ¿Qué ¿No? puede estar pasando aquí? Sí, sí se te escucha. Un Sí se te escucha perfecto. segundito, please. Ok. Adelante. A ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Este, le estaba contando a Alicia que no me he podido conectar porque estas semanas han sido muy, 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 muy pesadas. Y de hecho ahorita tengo trabajo, entonces voy a estar conectado el mayor tiempo que pueda. Pero ahorita me estoy terminando de alistar porque tengo que ir hasta el Polanco, entonces ya sabes, traslados y eso es complicado, pero aquí, heme aquí. Oye, corazón, pero él no dice hasta importa. él Lo dice hasta importante es Polanco, Rosy. que veas lo que estábamos haciendo para que, a ver si esta semana sí, en la nochecita nos juntamos Sí, para avanzar, ¿no? Nada más para avanzar un poquito, porque ustedes tienen un avance interesante, Sí. ok. Sí, yo pero quiero que... justamente, justamente te iba a escribir hoy terminando la sesión para Ajá. saber si de pronto el martes o el Ujú. miércoles a esa hora que, Sí, bueno, ya cambié de horario, entonces también puede ser algo beneficioso, que te pueda ver como, no sé, el martes después de las 4 de la tarde. sí, claro, Vale, por ya supuesto. es ayudar también a poder trabajar un poco mejor, porque también me quedaba súper pesado tener la sesión tarde, porque y luego sentarme aquí en la computadora a culminar eso y bueno, más las otras miles de actividades que tengo. Tengo que entregar un proyecto de clase para los residentes que ya llegan el 1 de marzo, las guardias, las vacaciones, la actividad semanal. Bueno, ¿Ves? Eso te pasa por ser bueno, mm, ¿eh? vamos, Y te toman en cuenta. Bueno, nos vemos el martes, tranquilo. Tenemos un avance importante. Solo quiero que terminemos lo que yo les mandé para ok, identificar ya los resultados definitivos de los módulos, ¿ok? perfecto, súper, increíble, gracias, Rosy. ¿De qué corazón? Bueno, les decía, cuando nosotros tenemos resultados de aprendizaje, que es la primera parte del proceso, este, tenemos además que ver qué técnicas didácticas vamos ¿cómo se llama? A utilizar. Acordémonos de la ficha que les voy a mostrar de nuevo, que es justamente el esquema con el cual nosotros hacemos el proceso de diseño de la formación, ¿no? Que está por aquí, creo, creo que me pasé. Yo creo que te pasaste. Sí, me pasé. Porque ya están los resultados y todo el Ujú, rollo. ujú. A ver, ¿dónde quedó esto? La famosa ficha de por qué.
de por qué trabajamos así. Ay, no. A ver, mira, aquí están las técnicas. Este era Las técnicas. el, ¿cómo se llama el curso? De, ya él me parece. Tiri, tiri. Aquí está. Bueno, lo que les quería recordar es esto, ¿no? En esta forma o este enfoque pedagógico y didáctico, realmente todo el héroe de la jornada, el más importante, es el resultado de aprendizaje al cual se le asocian los criterios. Por lo tanto, para nosotros la estrategia de enseñanza-aprendizaje, que es el cómo vamos a enseñar, y las técnicas didácticas es qué vamos a enseñar y con qué Que- recursos, de qué manera vamos a enseñar. Entonces, esto es para lograr estos resultados. Siempre la pregunta es cómo tenemos que lograr los resultados, cómo podemos lograr los resultados, ¿no? Esa es la intencionalidad que tiene la técnica didáctica. Decíamos que estas técnicas, o sea, perdón, las estrategias son una manera de organizar, ¿no? Un conjunto de procedimientos que nos van a permitir lograr resultados, que nos van a permitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso eh, flexible, que vaya siendo simple, que fluya, que la gente pueda hacer cosas y comprender y devolverse y volver a empezar y tratar de ir construyendo, ¿no? Esa es la función y la intencionalidad que tiene esto. Es justamente que toda estrategia tiene que ser actividad que deliberadamente y planificadamente, conscientemente nos sirven para orientar el resultado específico. O sea, nosotros lo hacemos a propósito, no es una coincidencia, no es una casualidad. Elegimos las estrategias porque tienen relación con un enfoque pedagógico que está detrás. No vamos perdiendo lo que es el marco, lo que llaman los investigadores el marco teórico. Es decir, quizás es más fácil decir paradigma y si no, es más fácil decir cuál es el piso que nos sustenta todo esto, ¿no? ¿Cuál es el piso? Y en el caso de la formación basada en competencia, el piso más importante es, está caracterizado por el constructivismo. Además, está caracterizado por la interdisciplinariedad, porque las competencias requieren la interdisciplinariedad. Es decir, nosotros tenemos que formar competencias técnicas, transversales y organizacionales, porque eso es lo que vamos a aplicar. Por lo tanto, tenemos que tener diferentes disciplinas, ¿no? Integrar diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, este... En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que nuestra intencionalidad es buscar estrategias que nos permitan desarrollar de manera integral las capacidades de las personas, de manera holística, ¿no? Bueno, tenemos que seleccionar y elegir diferentes opciones. No podemos tener una sola, tenemos que ir combinando opciones, ¿no? ¿Para qué? Pues justamente para que los resultados puedan lograrse, ¿no? Esos que están en el programa, esos que están en nuestro módulo, esos que hemos elegido para tal o cual actividad de evaluación. Porque la evaluación también va a depender de la estrategia y la técnica didáctica que estemos utilizando. eh, Si nosotros queremos observar la técnica didáctica, puede ser simulación, porque nosotros vamos a observar para evaluar, ¿no? O sea, ujú, no podemos observar a alguien que está leyendo o haciendo un examen. Digo, lo podemos observar, pero pues ¿de qué sirve, no? Está escribiendo. No nos asegura que escriba lo que necesitamos saber, ¿no? Tiene que ser flexible y la flexibilidad ah, no solo es que se adapte a las necesidades y contextos, también la flexibilidad implica que si el aprendiz, por el contexto en que está,
o por las características no puede lograr el resultado, nosotros tenemos que ser flexibles de cambiar la actividad, de cambiar la técnica, de evaluar de otra manera para que esto se resulte, para que realmente logre aprender. ¿No? Esa es una responsabilidad de nuestra ser flexibles. No es una cosa de, ay, qué buena onda es. No, no, no. Es una responsabilidad de la enseñanza. Así como el aprendiz es responsable de aprender, el facilitador es el responsable de enseñar. Y parte de su responsabilidad es ser flexible, ¿no? Y después estos deben tener resultados. Estas estrategias y técnicas didácticas nos deben dar resultados, ¿no? Por eso tienen que ser abiertas. Dicen, la autora que yo tomé de referencia es Díaz Barriga, y ella dice que también hay unas encubiertas, ¿no? Am, realmente sí existen, pero este es una, y se los puse aquí justamente para poder explicar esto. Una de las razones por la que nosotros no usamos este tipo de cosas encubiertas es porque uno de los elementos fundamentales de esta pedagogía de formación basada en competencia es que nada debe ser sorpresa. El aprendiz debe estar enterado de cuáles son los resultados, qué tiene que lograr, cómo va a ser evaluado, qué le van a evaluar, qué se va a hacer con esos resultados, qué va a aprender, cuáles son las responsabilidades que tiene, etcétera. No podemos tener sorpresas. Es más, Alicia tiene una característica que es verificadora y se van a dar cuenta al final, ¿eh? Nomás ella es la que verifica los portafolios, así que ya verá. Pero bueno, con Alicia les puede comentar ampliamente que nosotros trabajamos durante 15 años con un organismo certificador inglés. Teníamos un centro de evaluación, fue el primer centro de evaluación internacional que hubo en América Latina y pertenecía al sistema inglés. Estábamos nosotros reconocidas por Ofqual, que es el organismo que maneja el sistema en Reino Unido, ¿no? La Y autoridad. es la autoridad máxima en ese tema. Y justamente una de las cosas interesantes que tenía es que en el aspecto de evaluación, imagínense cómo será de abierto el proceso, ¿no? Que el aprendiz, si no está de acuerdo con el resultado de su evaluación, tiene derecho a la apelación. Y hay un documento que se llama apelación de la El evaluación. estudiante. Ujú, Sí, es para los aprendices, ese ujú. lo usan solo ellos. Y ahí ellos pueden decir, no estoy de acuerdo con el resultado de esta evaluación por tales y tales razones. Lo primero que tiene que ver eso es directamente el maestro. Si el maestro no tiene solución, él tiene el derecho de hablar con un verificador interno y con el maestro juntos para explicar su situación. Si no le encuentran solución, directamente se van a un verificador externo. Incluso pueden llegar a la autoridad máxima para hacer su reclamo, para que ser escuchado, ¿no? Él tiene derecho. Y todos tienen derecho a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esta evaluación por tal y tal razón. Eso no quiere decir que el facilitador sea malo y que hoy, ¿cómo acusaste al... No, no, no. Significa que son dos personas que están trabajando y que pueden tener equivocaciones y que pueden tener criterios diferentes, pero que discutiéndolo y analizándolo juntos pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este párrafo que... Fíjense cómo en la pedagogía por objetivo todavía se busca tener estas formas encubiertas o privadas de hacer actividades que se piensa que son para mejorar los procesos, pero realmente mejorar el proceso implica que sea flexible, pero que sea totalmente abierto, ¿no? Todo el mundo debe saber lo que pasa ahí, cómo pasa ahí y por qué, ¿no? Entonces, estas estrategias, en el caso de la formación basada en competencia,
Si nosotros queremos les decía, las características, otra de las características es además del constructivismo, es estas características que yo les dicho, siempre les digo, recuerden a Mario Carretero, con amigos se aprende mejor. Es decir, Ujú. generar el aprendizaje colaborativo. Generar el aprendizaje con otros y ojalá sea interdisciplinario, ¿no? Que sean diferentes perspectivas. El otro día estábamos haciendo un trabajo con unos colegas de ustedes y yo les decía, hay que ver un trabajo sobre la cuestión quirúrgica, ¿no? Yo les decía, hay que ver la postura del cirujano frente a esta situación y la postura del anestesiólogo. Es importante ver las dos perspectivas. ¿No? Y también es importante ver la perspectiva de la enfermera, por ejemplo, Claro, circulante, claro, que está atendiéndonos a todos, ¿no? Entonces, es importante ver la perspectiva, porque a veces otra mirada nos hace ver cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta. No se trata de tener la razón, se trata de resolver situaciones en situaciones complejas, ¿no? De tener los elementos para resolver situaciones en espacios de complejidad, ¿no? Y esos espacios de complejidad, ¿qué más complejo que un paciente, ¿no? Es decir, y que además tienen la responsabilidad de salvarle la vida, ¿no? Y que hay cosas que ustedes no pueden resolver. Por ejemplo, si ustedes le dan un tratamiento a un paciente y el paciente no lo sigue, no es responsabilidad de ustedes, es de él. Es como si yo le enseño a alguien y ese alguien decide no aprender. Pues no, no va a aprender. Pero no es mi responsabilidad que no aprenda, es la decisión de él, ¿no? Es igual, un paciente que no quiere seguir un tratamiento es su decisión, no es responsabilidad del médico, es responsabilidad del paciente, ¿no? Pero eso implica que hagamos estos espacios de trabajar y aprender haciendo. Esas son las reflexiones que nosotros vamos construyendo en un espacio de reflexión abierta, en donde vamos teniendo la posición de los diferentes integrantes de los grupos interdisciplinarios que trabajan en los espacios de salud, ¿no? Entonces, otra de las características es, con amigos se aprende mejor, además del constructivismo. Otra característica, aprendemos haciendo. Eso ustedes lo tienen clarísimo, lo hacen. En realidad, todos los espacios de los hospitales son espacios de aprendizaje. Así es que el aula es muy amplia. En los hospitales las aulas realmente son muy amplias, ¿no? El aula no es solo el espacio de cuatro paredes donde se sientan uno tras el otro, es el espacio donde nosotros aprendemos. Y no necesariamente es en esas cuatro paredes, ¿no? Donde menos se aprende es un salón de clase. Ahí es donde menos se aprende. Realmente donde más se aprende es en este espacio donde ustedes están. Aprender haciendo. Y el otro criterio fundamental es la reflexión en la acción. Ahí es donde ustedes pueden integrar la teoría con la práctica. Y todas estas estrategias y técnicas didácticas van hacia el cumplimiento de estas características de la pedagogía que estamos utilizando. ¿No? Entonces, aquí vamos a encontrar que, pues bueno, la técnica didáctica, ustedes ya verán sus definiciones, pero tenemos que ver cuál es el resultado, para aplicarla, para seleccionarla, cuál es el resultado que vamos a lograr, la estrategia que se ha definido de acuerdo a los resultados y el perfil de los capacitandos, estudiantes, aprendices, etcétera, ¿no? Esos que aprenden, les digo yo, porque eso de nombrar los alumnos y aprendices y cosas esas, a veces no es conveniente. Pero en fin, el nivel de escolaridad que tienen, fíjense cómo en el caso de ustedes, y el otro día lo hablábamos con Luis, pues sus alumnos son gente que en muchos casos ya tiene especialidad, ¿no? Cuando están hablando de subespecialidades.
¿no? Si están hablando de aprender a hacer trasplantes con Miguel Charco, que él es el director de su especialidad en el 20 de noviembre, pues los que van ahí ya son cirujanos, ya son anestesiólogos, ya, no, o sea, ya pasaron por esa etapa, son más que eso. Entonces, están en un proceso mucho mayor. Por lo tanto, la forma de enseñar para ellos es una forma mucho más abierta, mucho más de reflexión permanente, ¿no? De intercambio de experiencias, ¿no? Ahí la técnica didáctica es el intercambio de experiencias, no puede ser otra. ¿Por qué? Porque pues son personas que ya son médicos, son especialistas, ya han tenido práctica, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo la formación de de un especialista a ese nivel que la formación, es decir, no son las mismas técnicas didácticas a ese nivel que a un nivel de escolaridad formal, ¿no? No quiere decir que las subespecialidades no sean formales, quiere decir que esas personas ya tienen experiencia, ya tienen un aprendizaje propio, ya tienen un aprendizaje adquirido también, no solo en el aula, sino en la práctica, ¿no? Bueno, cuando nosotros elegimos, y aquí hay una cosa que es importante, cuando elegimos las técnicas didácticas, tenemos que ver cuál es el tiempo que implica esa técnica. Y esto es porque cuando nosotros diseñamos, no podemos establecer el tiempo antes de no tener ya definidas las técnicas didácticas y las maneras de evaluar. Eso es lo que nos da a nosotros los elementos para definir cuánto va a durar el módulo, ¿no? O sea, no puedo poner un sociodrama en una formación que dura 8 horas. Porque en preparar el sociodrama, en actuarlo y en analizarlo, nos vamos a llevar 4. Y a qué hora les enseño lo demás, ¿no? A no ser, a no ser que yo decida que lo que voy a enseñar, lo voy a enseñar a través de un sociodrama. Y entonces ahí También puedo demorarme las 8 horas, puedo interrumpirlo, puedo repetir escenas, puedo, etcétera, ¿no? Pero ir si no es, analizando, ¿perdón? ir analizando. Ujú. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es la infraestructura, ¿no? O sea, ¿qué infraestructura requieren para poder aplicar la técnica didáctica, ¿no? Nosotros les vamos a pedir un trabajo más adelante, que es que hagan un curso y que lo graben. No el curso completo, por supuesto, será poco, no sé, 15 minutos del 10 curso. minutos. Y que muestren qué recursos didácticos fueron los que ustedes seleccionaron para facilitar eso, etcétera. Y ahí me van así, pero ¿qué infraestructura? Pues el celular. O sea, no, todos tienen celular con su celular. Ese Graban con el celular, claro. con el celular es suficiente. No tienen que comprar equipo de grabación, ni mucho menos. De cine. De cine, por favor, para salir como Robert Redford ahí. Este. Pero esa es la infraestructura que van a usar, su celular y el quirófano, o su celular y el salón de clases, o el salón del hospital, no sé, donde ustedes puedan, ¿no? Integrarlo. ¿Ok? Bueno, el facilitador, según estos planteamientos que hacen los diferentes autores, debe tener ciertas características, ¿no? Debe hacer una clara identificación del tema o la actividad, la habilidad para lograr una buena comunicación, la habilidad para adecuar su lenguaje al nivel de los participantes. ¿Se acuerdan del estándar de comunicación? ¿Cómo nos tenemos que comunicar con el paciente? ¿No? Que debemos que analizar las características, el lenguaje, que debemos ver los espacios de comunicación, que debemos comprobar, que están comprendiendo
la información, es decir, aquí en este caso comprender las aportaciones que deben organizar, también los facilitadores debemos organizar las situaciones y tenemos que solucionar todo tipo de contingencias, ¿no? Que a todos nos va pasando. Entonces, acá tenemos una lista. Ustedes, por favor, revisen con cuidado esta ficha para que tengan más elementos de trabajo y vamos a ver entonces de estas técnicas didácticas cuáles son las que más nos convienen en relación a ciertos tipos de resultados de aprendizaje. ¿Ok? Vamos a abrir algunos resultados de aprendizaje y al mismo tiempo vamos a ver unas técnicas didácticas que nos puedan apoyar. Me dan 5 minutitos, tengo que llevar un medicamento a mi enfermo y regreso, ¿eh? Acuérdense que soy enfermera hoy día. Florence Sí, doctora. Nightingale. ¿Tienen alguna pregunta de lo que ha dicho Rosy hasta ahorita? Ninguna. Ninguna. Ok, No, todo bien, ahí vamos. Gracias. ok. No, doctora, lo que sucede que yo creo que, no sé si les pasa a mis compañeros, pero como luego estamos con las asesorías individualizadas, Sí, entonces ya va uno fraguando más las ideas de, sí, digo, por lo menos en mi caso que desconozco totalmente esto, pues ya le sí, va a ir entendiendo un poquito más. exacto, exacto. Que es una cosa, que es otra cosa, que... ujú, ujú. Ya nos dejan preparados para la sesión. Para el proyecto que tienes que presentar, ¿quién era? Jorge, ¿no? Sí, sí, sí. Sigo trabajando en ello. Para los nuevos, residentes, ¿no? Sí, sí, ya el 1 de marzo están con nosotros, Ujú, pues ya pero el casi. lunes ya tengo que presentarles el proyecto de clases, de guardias, de actividades, bueno, todo. Ok, ok, De o- implementación, porque eso también es otra cosa complicada. Estoy terminando de pulir un proyecto de implementación de ciertos protocolos. Entonces, ok. Pues es eso te va a ayudar, fíjate, las técnicas. demasiado, está súper interconectado. Entonces, ¿Eh? eh, las asesorías personalizadas que he podido tener me ayudan Ujú, a mucho en lo otro. claro. Sí, porque además, pues llegan a algo nuevo, ¿no? Los residentes que vas a recibir ahora. Y, 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 y es, pues, no sé, abrirles una nueva ventana, ¿no? Un umbral en el que tienen ellos con muchas preguntas, con muchas inquietudes, etcétera. Son los únicos, o sea, todo el equipo de trabajo que conjuntamos, pues Claro, está aprendiendo, porque es una cosa es solo leerlo y otra cosa es implementarlo en un hospital de la magnitud de mi hospital. claro. Mm, Estaba Sí. revisando las estadísticas, son 1.500 cirugías por mes, entonces implementar todo Mm, eso en tan frenético de cirugías es complicado. claro, claro, Yo claro, estoy claro. igual que tú, Jorge. Bueno, no, obviamente en una escala mucho mejor, menor, un pequeño hospital, pero ahorita justo el 1 de marzo inicio con los nuevos. Igual quiero implementar cambios. Es fácil explicarse con los chicos, los residentes, pero cambiar la ideología de muchos de los compañeros, digo, pues ya no me compete, Uh, pero sí, es eso semana no, pesada de trabajo esta y la otra.
muy Ese es pesado. más Sí, te entiendo. difícil, fíjate, eso es más difícil, tus pares. Hay dos sectores que, es- que son de los más complejos y más difíciles de transformar. O sea, tienen una gran resistencia al cambio. Uno es el sector educativo, ese es impresionante, impresionante. Y el otro es el sector salud. Este, Ujú. hay mucha resistencia a probar, curiosamente, a probar cosas nuevas, pero no tanto en términos de la disciplina, sino de las partes organizacionales. Es ahí donde se detiene, ¿no? Les cuesta muchísimo la gestión del cambio, muchísimo, ¿no? Pero de aspectos organizacionales, más que de probar cosas nuevas y nuevos fármacos, nuevas tecnologías para hacer diagnóstico, etcétera, eso no cuesta, eso lo integran inmediatamente, pero la gestión les cuesta muchísimo, ¿no? Y es porque no lo tienen Pero te diré, aprendido. Rosy, ¿Perdón? pero por ejemplo, romper paradigmas en los métodos a utilizar y eso les cuesta mucho trabajo. Sí, claro, o sea, el común denominador es que yo aprendí así y yo tengo que enseñar así. Ajá, así es, así es. Ajá, Nosotros Entonces, tenemos una pero bueno, continuemos. experiencia Perdón. con el sector, ok. con el Colegio de Arquitectos en Perú, que te juro que nos reíamos, pero así con Alicia llorábamos de la risa, porque hicimos todo un proceso y, y buscamos, o sea, descubrimos que había toda una tendencia súper moderna de arquitectura, que es una metodología que implica una tecnología, ¿no? Que es la tecnología BIM. Y esa tecnología BIM significa que tú en la computadora, el arquitecto, el ingeniero, el plomero, el electricista, todos van trabajando y van poniendo en la computadora, en los dibujos, pues, dónde van las cosas, cómo van, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se utiliza muchísimo, la tecnología BIM, para la construcción de hospitales, sobre todo para los quirófanos, ¿no? Dónde va el agua, dónde va la luz, dónde va todo, ¿no? Y entonces, unos arquitectos ya de la tercera adolescencia, nosotros dijimos, Ya de más edad. es que dijimos que tenían que ver esta tecnología BIM, ¿no? Que había que desarrollar las capacidades para aplicar esta tecnología, ¿no? Y uno de ellos nos dijo, no, 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 Ujú. no, no, nosotros ya sabemos con no me acuerdo cómo se llama el carro, algo así se llama el programa, que bueno, ese programa ya es viejo, ¿no? Y dice, no, no, eso no lo necesitamos. Y los arquitectos jóvenes se quedaban callados y Ellos después nos puestísimos. decían a nosotras, ¿no? Oigan, sí, sí hay que ver eso. Y el otro Sí, decía, ya después de rato, porque nos echamos buenos meses con ellos, pues sí, sí hay que verlo, ¿no? Pero pues ellos regresar al respirador y hacerlo todo a mano, ¿no? sí, Prácticamente. casi, casi querían hacer eso. Es No, no, romper paradigmas, ¿no? claro, Ujú, claro. ujú. Bueno, este, una de las cosas que sirve cuando enseñamos es y cuando están haciendo las prácticas, cuando estamos aplicando las técnicas, etcétera, es preguntarles qué capacidad están aplicando, qué competencias. ¿Qué competencias están aplicando cuando están haciendo eso? ¿No? Si es de la especialidad, si es algo técnico, si es algo organizacional. Y a veces las cosas organizacionales están integradas con los aspectos técnicos, ¿no? Ayer, Claro. el viernes, y ayer estuve trabajando con Yael y vimos una cosa que les voy a mostrar porque muestra algo que me parece que es interesante para todos ustedes. Y es como en la medicina, déjenme ver.
Me parece que es este. Claro. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí ven este Sí, documento? Sí, doctora. Ok. Sí. Estuvimos trabajando con Yael, que es otro de los alumnos nuestros, en este estándar que me parece súper importante y súper interesante, pero quiero mostrarles cómo para ustedes es fácil, bueno, no sé qué tan fácil, pero lo hacen con tranquilidad, definir los aspectos técnicos. ¿No? Es decir, los de sus especialidades, ustedes son médicos y lo que saben es ser médico, ¿no? Entonces, hicimos esto con Yael. ya él. A él no le he dicho todavía todo porque en realidad esto lo estamos haciendo para sustentar un programa que él está haciendo, ¿no? Pero no es la obligación de ustedes aprender a hacer estándares. No queremos que sean metodólogos en hacer estándares precisamente, ¿no? Pero finalmente les sirve mucho para identificar los criterios con que la gente debe hacer las cosas, ¿no? Y buscar las fuentes de información. Bueno, hay una regla para hacer estándares. Esa regla dice que el estándar está dividido, como les he dicho, el estándar de competencia siempre es una descripción del trabajo y lo que describe es una función crítica. En este caso es la aplicación de anestesia en medicina perioperatoria geriátrica. ¿Ok? Nada complejo, ¿eh? Ustedes como pueden ver, esto es algo que uno hace con la mano en la cintura. Sí, ríete nomás, Luis, ¿eh? Entonces, hay un criterio que dice, metodológico, que dice que cuando uno hace un estándar, puede dividirlo en varias partes. Esta función se divide en varias actividades, ¿no? Todavía no estamos seguros de que todas estas van a ser, pero por lo pronto pusimos todas estas, ¿no? Pero cada esta se llama elementos, son actividades, ¿no? Y después vienen los criterios con que uno hace esta actividad. Pero cada uno de estos debe tener criterios técnicos, criterios organizacionales y criterios transversales. Y Ajá. la calidad de un estándar se verifica por eso, porque tiene criterios que son técnicos, tiene criterios que son transversales, tiene criterios que son organizacionales, tiene criterios que analizan la calidad. ¿No? O sea que hablan de los procesos de calidad, ¿no? Entonces, todo esto debe estar escrito aquí. Fíjense cómo esto está absolutamente relacionado con los aspectos clínicos. O sea, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Todavía tenemos que repasar algunas, ¿cómo se llama? Características, pero... Por ejemplo, en este criterio dice realizar la valoración geriátrica multidimensional, y esto que dice estado funcional, etcétera, no va en el criterio, pero va en otra parte. O sea, no todo va en los criterios, pero sí va. Aquí tenemos que decir que tiene que realizar la valoración geriátrica multidimensional de acuerdo a o consultando tal cosa o considerando Considerando. tal cosa, etcétera, ¿no? Es decir, en alguna parte tienen que decir cómo se hace una evaluación multidimensional, ¿no? Y eso es Ujú. nuestra fuente de información. Ok, pero lo que les quiero mostrar es que todo lo técnico está súper. Digo, ustedes son médicos y podrán evaluar esto, que está súper claro. Realmente me quedé yo muy impresionada. Pero en alguna parte le puse, todos los criterios son técnicos, por ellos tienes que hacer cosas como registrar información, pero, aquí me faltó la O, pero, perdón, pero tienen además que hacer cosas como registrar información, tomar decisiones, comunicar información, solicitar información al paciente, corroborar que el paciente entiende los riesgos, informar al paciente y al tutor de situaciones y condiciones de los tratamientos. Todos esos criterios se deben agregar. Es decir, cuando uno trabaja, ¿qué es lo que ustedes hacen?
Y lo que le están enseñando a los residentes es a trabajar en una especialidad. Tienen que enseñarle que tienen que registrar cosas, que tienen que comunicarse, que tienen que usar los equipos de protección personal, que tienen que respetar todas las normas que se relacionan con el control de infecciones, que tienen que hablar de riesgos, etcétera, ¿no? O sea, todos esos elementos, no solamente lo que implica lo técnico, sino todos aquellos elementos que implica el trabajo visto de manera holística. No es un puesto, es el trabajo. No se trata de un puesto, se trata del trabajo que ustedes hacen. Y el trabajo que hacen es atender pacientes para garantizar un estado de salud óptimo en un espacio específico. Y ahí se tienen que comunicar, tienen que hacer registro, tienen que tomar en cuenta políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso les digo a ustedes que cuando vayan ustedes a trabajar, háblenles a sus residentes y díganles, a ver, cuando pide el consentimiento informado, a ver, ese tipo de competencia, eso que haces, ¿qué competencia es? ¿No? Ah, pues es organizacional, pertenece al sistema jurídico. Esas cosas a ustedes no se las enseñan, pero en ninguna parte, en ninguna disciplina, ¿eh? No crean que a los médicos, a ninguna disciplina les No, enseñan. en general, en Eso es general. general. Ujú. Es la unidisciplinariedad. Justamente por eso, Edgar Morán, que es uno de los filósofos más importantes que yo siempre se los nombro, él habla que en el siglo XXI lo más importante es la interdisciplinariedad. Es que no Sí. pueden aprender una sola cosa. La multidisciplinariedad que exigen las capacidades para poder lograr resultados en los espacios laborales, ¿no? Sea cual sea este espacio. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos con nuestras técnicas didácticas. Técnicas. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver, quiero abrir un resultado de aprendizaje, perdón. Ay, no se me achica esto. Ah, Quiero que se achique. y si lo jalas hacia tu Sí, izquierda, voy a cerrar esta y voy a buscar un resultado de aprendizaje. Este, por ok. ejemplo. Este resultado de aprendizaje lo vamos a poner aquí. Este hermoso resultado de aprendizaje es de Luis. Sí, Digo hermoso porque está re bien hecho. No, nomás por eso. ¿No? Ok, fíjense cómo este resultado de aprendizaje que dice, ¿no? Dice, proponer soluciones para la atención de la fisiología del envejecimiento de acuerdo con el tipo de cambio. Es decir, este proceso fisiológico entre más edad va cambiando, ¿no? Entonces, los médicos tienen que proponer una solución. ¿Cómo le hacemos? Para que este tipo de cambios se pueda tener una mejor condición de vida el viejito. ¿Ok? Entonces, aquí el decimos, viejito. el viejito, no, no, que conste que dije viejito, no viejita, ¿eh? Nosotros no necesitamos nada. Somos fuertes. No Audaz. frágiles. No frágiles, fuertes. Bueno, entonces aquí, para proponer esto, él lo primero que tiene que hacer es identificar cambios fisiológicos, analizar las características de los cambios, ¿no? Vamos a ponerlo Y si ahí. le baja la letra un poco, Sí, es lo que quiero el hacer, tamaño, es que aquí todo es un problemilla. sí. Ujú. Ahí, ahora ya.
Ok. Ahora ya. Entonces, veamos. Este, este resultado de aprendizaje habla de cómo nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Con, con qué técnica? Aquí, dependiendo de qué queremos enseñar. Si lo queremos hacer Ok. teóricamente o lo vamos a hacer en la práctica. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué competencias yo necesito para proponer soluciones para la atención de la fisiología del envejecimiento de acuerdo con el tipo de cambio que se está dando, ¿no? ¿Qué necesito para eso? Tengo que diagnosticar. Para poder proponer soluciones, tengo que saber cuáles son los cambios, ¿no? Las condiciones del paciente, el estado de salud actual, ¿no? Y a partir de eso puedo diseñar un tratamiento que solucione este tipo de cambios que yo he identificado, ¿ok? Entonces, aquí Ah, hay varias técnicas didácticas que podríamos usar. Primero, ¿qué competencias? Para poder hacer esto, para poder hacer esto que tenemos que hacer, ¿no? Para poder proponer estas soluciones, tenemos que identificar los cambios y tenemos que analizar el estado de salud del paciente. Fíjense, identificar cambios y analizar el estado de salud, ¿ok? Analizar el estado de salud no lo podemos hacer solamente con el expediente clínico, supongo yo. Tengo que tener una interacción con el paciente, ¿o no? ujú. ¿Me equivoco o está bien? Chicos, contesten. Bueno, voy a suponer que está bien, ¿eh? Entonces, No, Pues sí. es que se te cortó. Bueno, en mi computadora se cortó. Ah, ok. Perdón. pero yo lo que digo es que para hacer esto tienen que tener una vinculación con el paciente, o sea, tienen que verlo, ¿no? Porque Claro, totalmente. este es un diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo tengo que interactuar con el paciente, tengo que comunicar ideas e información. Tengo que recopilar, analizar y organizar esta información, ¿no? Y tomar decisiones. Esta es un debate y una discusión. Si yo quiero hacer un debate y una discusión, porque me desarrolla esto y esto, no es tan fácil hacer un diagnóstico a través de un debate y una discusión. Necesitaría una herramienta que es un estudio de caso. ¿No? Tengo que juntar dos técnicas. Hacer un estudio de caso que sea de un paciente envejecido, etcétera, etcétera, y hacer que el grupo de residentes analice el estudio de caso y genere un debate respecto a cuáles serían las soluciones. ¿No? Y tú, te asigno a ti el papel de contrario absoluto y total y te asigno a ti el papel de defensor y todo el resto del grupo analiza y discute con esos dos, pero puede estar en contra de ambos, del que está planteando la negación y el que está haciendo la propuesta, ¿no? Y hacer una tercera propuesta, ¿no? Eso sirve para que vean cosas absolutamente claras y para que desarrollen estas competencias. Ahora, Ujú. no se olviden, aquí está el estudio de caso, ¿no? También les sirve para tomar decisiones, les sirve para trabajar en equipo, para comunicar ideas. Fíjense cómo ambos ambas técnicas sirven para trabajar en equipo, para comunicar ideas, ¿no? Perdón, para tomar decisiones y para comunicar ideas, ambas. Pero el estudio de caso también sirve para trabajar en equipo, porque tienen que discutir. El debate tiene que, y el análisis del estudio de caso es un debate. Tienen que discutir, tienen que analizar, tienen que aportar cosas, ¿no? Ahora, esto puede hacerse en un corto plazo, ¿no? Ustedes ponen el tiempo. Si la complejidad
del estudio de caso no es muy alta, acuérdense que también va cambiando la complejidad de acuerdo al nivel del residente. Si es un residente uno, el nivel es un poco más sencillo, Fácil. pero si es un residente 3, la complejidad es alta. Y si además en las especialidades que tiene el residente 4, pues es mucho más alta, ¿no? La complejidad tiene que ser mucho más alta. Por lo tanto, el verbo que genera la actividad tiene que ser un verbo mucho más complejo, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir tomando en cuenta. Entonces, el resultado que tiene Luis acá puede ser algo que nos indique, como analizando, sin tener al paciente enfrente, analizando cómo es que solucionaríamos el problema. Esa es una técnica, pero además tenemos otra técnica que es en situación de trabajo. Él puede hacer esto utilizando la técnica de analizar al paciente en situación de trabajo. ¿No? Y eso, bueno, pues esa es la más completa. Fíjense, todas las competencias que van desarrollando a partir de trabajar en situación de trabajo. Por eso es importante, y una de las competencias es aceptar y aportar a la construcción de una cultura de trabajo, ¿no? Que implique transformación, implique actualización, implique flexibilidad, tolerancia, inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que son contrarios a la resistencia al cambio, ¿no? Todos los elementos que implican la posibilidad de cambiar. Entonces, pero también Luis puede usar esta y tener a un paciente y estar con el residente y irle explicando cómo tiene que hacer este proceso, ¿no? Y hacer que él lo haga. Acuérdense, aprender haciendo. El que él haga y que él proponga las soluciones. Y no solo que proponga la solución, sino a ver, ¿cómo vas a identificar los cambios? ¿No? ¿Cuál es el estado de salud del paciente? ¿No? ¿Qué patologías tiene actualmente? ¿Cuáles son las patologías que están presentes de acuerdo a la edad que él tiene? ¿No? Y finalmente, ¿cuál es tu propuesta? Porque aquí dice proponer una solución. ¿Cuál sería tu propuesta de este tratamiento? Pueden hacerlo de las dos maneras, ¿no? Si no tienen los recursos suficientes, mezclar dos acciones, dos técnicas didácticas para, para poder reflexionar con ellos. Eh, yo les decía a Luis, ayer hizo favor de mandarme unas fotos y justamente este, estas fotos. Esta foto. Quiero que vean esta foto. Vean cómo están sentados, ¿no? No, Claro, no eso está están bien. sentados, sí la ven, ¿verdad? Sí, sí, Ya, sí, sí. no están sentados mirándose la nuca, están sentados mirándose entre ellos y viendo analizando algo, tomando nota, pero también mirando hacia la presentación, ¿no? Están discutiendo, están analizando cosas, ¿no? Ahí pueden analizar una cosa de esas. Fíjense, todos están ahí trabajando, menos este que está con el celular, ¿verdad? Nunca falta. Pero acá, por ejemplo, Sí, 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 nunca falta. sí. Acá están exponiendo, ¿no? Están trabajando también en equipo, pero es una exposición. Ahora, está bien, no quiere decir que nunca pueden exponer, quiere decir que cuando están exponiendo tiene que haber una interacción con estos que están acá, ¿no? Con esta gente. No puede ser que, mira, este pobre está hasta tapado. Digo, hace frío. Pero en cambio, si nosotros estamos exponiendo así y están sentados de esta manera, o acá, como estaban acá, que están mirando la pantalla, este chico está mirando hacia donde está la pantalla, y estos también, ¿por qué? Porque están analizando.
¿no? Entonces, esta es la mejor manera, ¿no? De de trabajar. identificar trabajo colaborativo. No, y se ve en la cara. Exacto, de estudiar el proceso. Aquí, por ejemplo, pueden perfectamente estar haciendo una lectura comentada de un caso clínico, de una investigación, en donde están debatiendo, ¿no? No puede uno solo hacer la exposición, tiene que ser una responsabilidad compartida, un trabajo que, pues, lo mejor sería que fuera interdisciplinario, ¿no? Pero aquí están trabajando de una sola disciplina y pueden estar teniendo diferentes visiones, ¿no? Es muy importante cómo nosotros, para fomentar el trabajo colaborativo, justamente Luis me decía eso, es trabajo colaborativo. Cómo para fomentar ese trabajo colaborativo, cuando nosotros hacemos las técnicas, tenemos que buscar estas maneras, ¿no? Que haya una interacción entre ellos, que todos participen. Yo sé que ustedes tienen en el grupo gente que este, está callada, otra gente que participa mucho, otra gente que siempre está en silencio, pero esa gente que está en silencio tiene otra forma de integración, ¿no? Pero uno como facilitador tiene que buscarlos, tiene que atenderlos, ¿no? Entonces, bueno, esos son el tipo de acciones que podemos hacer. Ese resultado de aprendizaje de Luis puede ser atendido en estas tres formas, ¿no? Involucrando al Sí. grupo, dividiéndolos en equipos como él los tiene y involucrando a los grupos, ¿no? Yo sé que ustedes tienen grupos grandes, o sea, es difícil trabajar con grupos grandes. Nosotros, cuando nos tocaban grupos grandes, siempre estábamos en pareja o en trío, por lo menos tres facilitadores para un grupo grande, ¿no? Sí, Porque no se sí, puede sí. desarrollar de otra manera, ¿no? Ok. Preguntas Sí, hasta porque aquí. además, si te hacen preguntas o lo que sea, pues estás ahí tú para orientar, ¿no? Exacto. Para facilitar. Eh, ¿Alguna pregunta? No, doctora, está bien. ¿No? Bueno, Hasta ahorita no, gracias. aquí tenemos otro documento que es de Karen y Elizabeth, de Claudia y Karen, Claudia Elizabeth y Karen. Bueno, este es un trabajo en equipo. Este curso que ellos van a dar eh, es bastante interesante en términos que este equipo está trabajando dos cosas. Está trabajando un programa que está orientado a residentes, pero también está orientado a médicos. Y eso me encantó. mira, mira, muy bien. Pues sí. Está orientado Mira tu niño. a mi niño, ahí está, a ambos, ¿no? Entonces, fíjese el tipo de resultados de aprendizaje, ¿no? Es aplicar las normas políticas y procedimientos y protocolos para cierto tipo de actividades, ¿no? O sea, para que orienten las actividades que ellos van a desarrollar, ¿no? Ujú. Todo esto ¿cómo se llama? Son resultados de aprendizaje organizacionales, ¿no? La mayoría, ¿no? Eliminar los desechos, por ejemplo, esto es súper importante y es un resultado de aprendizaje que tiene que ver con el control de infecciones y con El rollo de el control de epidemias y todo ese higiene tipo y de cosas, seguridad, ¿no? Sí, claro. es muy interesante eso, ¿no? Aplicar las políticas y plan de acción de igualdad, diversidad e inclusión en el entorno laboral. Ellos lo que hicieron fue rescatar el estándar de eh, eh, generar espacios Inclusión, inclusivos de aprendizaje, ¿no? inclusión, Ese estándar no solo les sirve, por eso me pareció interesante este ejemplo, ese estándar no solo les sirve para para generar espacios inclusivos de aprendizaje, sino también para generar espacios inclusivos de trabajo, claro. ¿no? Evitar el bullying,
y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí eh, también son tipos de resultados que son más de análisis, ¿ok? Tomar decisiones basadas en los derechos de las personas, considerando los procedimientos a realizar. Identificar los factores de riesgo que pueden afectar en el desenlace del evento anestésico. Aquí ya son otro tipo de resultados que son más técnicos. Riesgos más específicos. Sí, reconocer los códigos de práctica y normas profesionales en un equipo interprofesional. Mire que también este es de liderazgo, ¿no? Verificar, ay, se me va la conexión. Verificar el cumplimiento ético profesional en las actividades colaborativas según los principios éticos, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, este tipo de resultados de aprendizaje. Hay algunos que podrían ser observables, pero la mayoría de estos resultados de aprendizaje son de reflexión, ¿no? Diseñar propuestas que contribuyen al desempeño en el marco de los sistemas de calidad, por ejemplo, favorecer la ejecución de metas de calidad en el sistema educativo, formular un plan anestésico indicado para cada paciente según el entorno, ¿no? O sea, están mezclados, algunos son técnicos, otros son más reflexivo. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de resultados de aprendizaje, los técnicos, cuando ustedes están generando un tratamiento, generalmente, o me equivoco, cuando están generando el tratamiento, están al mismo tiempo analizando el expediente, haciendo diagnóstico, analizando los tipos de examen, los resultados de los tipos de exámenes. A lo mejor es un ultrasonido, pero a lo mejor es solamente una radiografía, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. Biometría. cuando están haciendo eso, es cuando ustedes realmente al mismo tiempo están formulando un plan anestésico o haciendo un tratamiento, o etcétera, ¿no? O sea, diseñando un tratamiento. Pero en esas acciones, en esos resultados siempre están con el paciente, o me equivoco. Es mi impresión. Digo, para hacer una valoración anestésica tiene que estar el paciente, pues si no, no pueden, ¿verdad? Además, tienen otro tipo de Sí, cosas, como por ejemplo el plan de cirugía, ¿no? No es solamente ver al paciente, sino ver cuál va a ser el procedimiento que le van a hacer, ¿no? Pero ese tipo de cosas tiene que estar para el paciente, ¿no? Y, y cómo seleccionan los equipos, etcétera. Esas son actividades que pueden hacer en situación de trabajo o de simulación. Ahí es muy importante la simulación. Y aquí, La ahora, simulación. yo sé que la simulación, por ejemplo, para ciertos casos, es muy cara. No todos los hospitales tienen simulación, pero pueden hacer sociodrama. De hecho, el año Claro. pasado, ¿no? El año pasado, una de las colegas este, para poder hacer una clase, hizo una simulación, ¿no? Que un residente era el paciente Sí. y el otro residente era, la NAE hizo ese ejercicio, era el médico, ¿no? Entonces, pues estaba haciéndole toda una Ah, ok. un análisis de la columna, de la parte cervical, y qué Déjame. podría hacer y cuál sería el tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pueden hacer un sociodrama. El sociodrama puede durar, el sociodrama también es una simulación, ¿eh? Puede durar media hora, 15 minutos, dependiendo de la profundidad que ustedes quieran darle, ¿no? En cambio, la simulación ya es un problema un poco mayor. Ahora, en esta hoja, está todo lo que es la simulación para el aprendizaje en el sector salud. Se los pusimos a propósito porque al principio teníamos solamente la simulación como una técnica más didáctica, pero acá está todo el cómo lo hacen porque hay diferentes tipos y niveles, ¿no? de simulación, ¿no?
Hay unas que son más profundas, otras que no. Sí, Los tipos de simulación ahí están, ¿no? Simulación baja, simulación mediana de fidelidad, ¿no? Simulación de alta fidelidad, etcétera. Ya sé que esto es más complejo que ustedes lo adopten porque significan espacios que a veces son muy caros, muy especializados, etcétera, ¿no? Pero eso lo pueden cubrir con sí, una sencilla simulación o con un sociodrama, ¿ok? con un sociodrama. Sí. Sí, eso lo pueden hacer. O utilizar la situación de trabajo para verificar qué es lo que más usan ustedes en realidad, porque el residente llega y el mismo día lo ponen a atender pacientes, ¿no? Entonces, cuando atienden los pacientes, ahí es importante hacerle ver que se está comunicando y que para comunicarse con un paciente hay que hacer ciertas cosas. eh, no es lo mismo explicarle que tiene que entender al paciente de acuerdo al contexto, que tiene que tomar en cuenta el lenguaje. Un paciente, acuérdense que los pacientes siempre están nerviosos, están inquietos, no, están esperando la mala noticia. Es como estar agachadito para esperar el palo en la cabeza, ¿no? Entonces, ah, hay que tener, cuando usted le dice, tienes que tener empatía con el paciente. ¿Qué es eso de la empatía? ¿No? Si tú le dices a un alumno, es que debe ser empático, no le estás diciendo nada. Hay que Justamente ser empático es preocuparse de si el paciente comprende, bajar el lenguaje técnico y explicárselo en el español que él comprende, tomar en cuenta que es una persona de edad, en el caso de Luis y de Yael, o en los casos de los pediatras que son niños que están asustados y que el médico está hablando con los papás delante de él y el niño no entiende, ¿no? Entonces, también hay que reducir el lenguaje a una cosa mucho más sencilla, etcétera. Eso es ser empático, preocuparse por la comprensión, pero cuando nosotros nos dicen ser empático, pues no necesariamente todos entendemos lo que es ser empático aunque sea una palabra de moda, ¿no? Ay, es que tienes que ser empático, sí, pero ¿eso qué es? ¿Sonreír? ¿O es comprender? Hay una diferencia entre oír y escuchar, y nosotros para ser empáticos tenemos que escuchar y tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede? Hablar en un lenguaje que nos permita entendernos, ¿no? Y verificar que ellos no se entienden. Y verificar, siempre verificar. Y ustedes como facilitadores, supervisar. Esa es una acción permanente. La verificación de lo que están haciendo y la supervisión de lo que hacen los residentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí van a encontrar todo lo de la simulación, ¿no? Ujú. Ahora. También hay otro tipo de técnicas, como son el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Este también puede usarse con, ah, con la lectura comentada o con el debate, porque ustedes, o con los estudios de caso, porque ustedes pueden generar un tipo de problema que tiene que ser resuelto por un equipo. Traten siempre que este tipo de técnicas que se pueden hacer en equipo sean trabajadas en equipo y que al final ustedes pueden analizar con ellos cómo trabajaron en equipo. Esa es una técnica que nosotros usamos mucho cuando estamos en las organizaciones más amplias. Con ustedes no lo hemos hecho, pero creo que lo vamos a tener que integrar. Es un ejercicio que nunca les decimos que es trabajar en equipo sino que les damos la instrucción de que trabajen en equipo, ¿no? Y después que lo están haciendo, ya analizamos cómo es que trabajan en equipo.
cómo se organizan, cómo cooperan, etcétera. Y analizamos con ustedes el estándar de trabajar en equipo para ver, bueno, con ustedes no, pero con la gente que lo hemos hecho, para ver qué tanto se cumple el estándar. Ustedes pueden hacer eso, pueden ver con sus gentes, a ver cómo trabajan en equipo. ¿Cumplen estos criterios o no cumplen estos criterios? ¿No? Así Porque es. trabajar en equipo no es lo mismo que trabajar en grupo. Cuando nosotros les decimos trabajen en equipo, no quiere decir que uno haga la introducción, el otro la justificación y el otro la bibliografía. No, no, no. Quiere decir que hay una reflexión interna, colaborativa, que exista no solo un aprendizaje individual, sino también un aprendizaje colectivo. Esa es la diferencia entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo, ¿ok? Otra de para muchas de bueno, la práctica profesional es muy similar al trabajo en situación de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes realmente, ¿no? Bueno, las exposiciones nosotros la ponemos porque es una técnica que a ustedes les encanta, muy tradicional. Y tratamos de romperla, aunque no necesariamente no se pueden hacer ninguna, ¿eh? O sea, tampoco está así tan, tan tajante la cosa. Los contratos de aprendizaje, pues también véanlo, hay elementos. Y otra cosa que el año pasado tuvimos un participante que hizo la detección de necesidades a través de una mesa redonda y fue tan interesante el resultado. Realmente nunca había yo pensado que podíamos hacer ese proceso de detectar necesidad en una mesa redonda. Hacíamos grupos focales, pero el grupo focal es diferente. Mesa redonda, ¿no? No, Ujú. no, no lo había hecho, pero muy interesante de cómo él logró hacer esto y eran residentes de cuarto nivel y, y hablaron cosas, eh, fueron muy, muy analíticos y muy autocríticos. Eso fue lo que más me interesó a mí. Bueno, la microenseñanza, esto es lo que vamos a aplicar nosotros acá. La microenseñanza, también el año pasado tuvimos dos experiencias que aplicaron esto de manera diferente, ¿no? Cuando nosotros les decimos que ustedes hagan una clase, algunos de los colegas que participaron el año pasado hicieron la clase, pero también dentro de esa clase hicieron participar a sus alumnos, a los residentes, ¿no? Y entonces, después, o sea, esta actividad la usamos nosotros para que ustedes vean, o sea, hacen la clase y después analizamos con ustedes. Ustedes tienen que verse, ¿no? Ustedes tienen que hacer su retroalimentación. Nosotros la hacemos, pero lo importante es que ustedes se hagan su propia retroalimentación, ¿no? Claro, les damos una hojita, etcétera, para un instrumento, pero esa es la gracia. Y entonces algunos colegas de ustedes lo que hicieron fue analizar, mostrarle a sus alumnos, a sus residentes y analizar con ellos qué había pasado en la clase. Y los residentes estuvieron fascinados, o sea, estaban encantados con el ejercicio. ¿No? De ver cómo habían tratado al paciente, etcétera, ¿no? O sea, de verse como, ay, mira, lo hice, me equivoqué en esto, pero lo hacen con una facilidad, no se sienten ni acosados, ni ni balconeados, ni nada, se emocionan de ver cómo han estado Se trabajando. autoevalúan. Se Ujú. autoevalúan, que eso es el desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? Entonces también es una técnica didáctica, no solo para que nosotros la apliquemos con los eh,
futuros académicos, no, futuros facilitadores. Porque esta técnica didáctica en realidad se creó en Estados Unidos, me parece que en la Universidad de Michigan, no me acuerdo realmente, este, para formar formadores. Pero después se descubrió que no solo sirve para los formadores, sirve para la gente que orienta grupos, que trabaja con grupos, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo reacciona el grupo? ¿No? ¿Cómo está Por ejemplo, el año pasado, en el segundo diplomado, también hubo una experiencia muy interesante con este ejercicio, ¿no? Que una de nuestras participantes iba a hacer una clase y la iba a grabar, pero era una clase multitudinaria, ¿no? Entonces le dijo a su jefe que iba a hacer esta clase, ¿no? Y que era para un proyecto de un curso, que no sé qué, y que quería que participaran y todo, ¿no? Entonces fueron varios adscritos. Y este señor, Pásame a mí. que era un muchacho joven, por cierto, le dijo que qué padre, que íbamos a hacer eso y que él iba a participar. Y se sentó en primera fila y que quería que, le dijo, Dile a tu maestra que también me retroalimente a mí, como soy como maestro, etcétera, ¿no? Y ok, empezó la clase y eran dos chicas residentes que estaban haciendo una exposición. Y este señor se dedicó a molestarlas, a demostrar que él sabía. Las agredió durante todo el rato. Además, esta fue una clase larguísima. La filmó completa, eran 2 horas de clase. Y yo me di el trabajo de verla completa porque realmente fue muy interesante. Sobre todo una de las residentes, bueno, la pobre estaba pálida, o sea, como que se arrinconaba al lado del pizarrón, ¿no? Y el tipo le hacía unas preguntas y le volvía a hacer y volvía, y cada vez que la pobre hablaba, el otro la contradecía, no, no. Y detrás de él, habían varias líneas de alumnos, y al último había un grupo de tres que se morían de la risa, estaban comiendo papitas, otro tomaba café, otro estaba durmiendo. Bueno, y le digo después a mi alumna, oye, ¿y esos tres que estaban atrás, que eran? Ah, me dice, esos eran los adscritos que yo invité. Sí, Se estaban exacto. riendo de todo el proceso. Bueno, y entonces, esa clase nos sirvió, porque la vimos entre todos, nos sirvió para darnos cuenta cómo hay muchos maestros que no facilitan el aprendizaje, al contrario, ¿no? Obstaculizan. Lo obstaculizan porque era una forma de demostrar yo soy el que sé, yo tengo el poder, ¿no? Yo tengo el conocimiento, yo tengo todo, ¿no? Entonces, realmente hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, este tipo de actividad sirve mucho para poder, ¿cómo se llama? Hacer una autoevaluación, para desarrollar ese tipo de capacidades, ¿no? Y otra cosa que nos da muy buenos resultados es el diario de aprendizaje. Aquí, pues, el otro día me parece que Berenice me comentaba que llevaban un tipo de diario de aprendizaje. Aquí pueden ellos plantear dudas, pueden ver el registro de su propia evolución en términos de aprendizaje, pueden hacer propuestas y comentarlas con los adscritos. Y respecto al problema de hacer propuestas, también tenemos que ver cómo nosotros, cuando recibimos una propuesta, reaccionamos, ¿no? No es lo mismo decirle a una persona.
Esta también es una diferencia de empatía. No es lo mismo decirle a una persona, ay, pues, ¿cómo se te ocurre? Esto no se puede. No estés presentando esa propuesta, ¿no? A decirle a una persona, oye, mira, tu propuesta es válida, sin embargo, en este momento no es aplicable. Pero cuando tengamos un paciente que tiene estas características, recuérdame para que lo apliquemos. No le estás diciendo que no, le estás diciendo que hay otra oportunidad y que sí presente propuestas, que es importante presentar propuestas, ¿no? Que es parte. Cuando uno hace una propuesta, lo que está haciendo es una sistematización, está haciendo una síntesis. Hay un proceso cognitivo cuando uno hace una propuesta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Ujú. Ujú, ujú. A ver, vamos a buscar otros resultados de aprendizaje. Ujú. Aquí, ¿cuáles tengo? Estos resultados de aprendizaje son de Yael. Y aquí les quiero mostrar otra cosa que me parece importante. ¿Ok? Veamos le voy a quitar los colores para que no sea tan molesto. Ok, veamos este resultado. Realizar la evaluación del paciente de acuerdo con el tipo de procedimiento a llevar a cabo. El tipo de procedimiento quirúrgico, ¿eh? Me parece que es. Bueno, primero, para realizar la evaluación, prepara los insumos y equipos para realizarla, informa al paciente sobre el procedimiento, explica al paciente la importancia de la información que le está solicitando, confirma que el paciente ha comprendido la información proporcionada, identifica las necesidades del paciente para llevar a cabo la evaluación, registra los resultados obtenidos de la evaluación de acuerdo con el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Ahora, fíjense esto. Va a realizar una evaluación de un paciente, ¿ok? Estamos hablando de un paciente geriátrico, ¿ok? Entonces, aquí dice, identificar los principios de anatomía, fisiología y patología aplicados a la evaluación de la salud del paciente. Esto no es un resultado de aprendizaje. Esto es el conocimiento que debe tener para poder hacer esto. Cuando Pues realiza sí, la evaluación del paciente, no solo requiere comunicarse, registrar e identificar necesidades, requiere tener el conocimiento sobre la anatomía y la fisiología y diversas patologías que puede tener el paciente geriátrico. O cualquier paciente, ¿eh? O sea, pero aquí en este caso estamos hablando de ellos, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí no ponemos eso, pero después analizamos el resultado para poder identificar qué tiene que aprender, ¿ok? Los conocimientos no van aquí, van en otra parte, pero sí los tomamos en cuenta. Y evidentemente que alguien que hace una evaluación fisiológica tiene que saber este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, si no lo sabe, pues pues tengo sí. que recordárselo, ¿no? Actuar conforme a los principios éticos y legales en la atención y evaluación de personas mayores de acuerdo con las políticas y marco jurídico correspondiente, ¿no? Entonces va a seleccionar procedimientos, verifica las condiciones de los espacios, identifica las características culturales y socioeconómicas del paciente, explica al paciente la importancia de la información que propone, confirma con el paciente la comprensión de la información y identifica las necesidades del paciente para llevar a cabo la evaluación. Aquí también tiene que ser estos dos resultados de aprendizaje que vimos, la técnica didáctica o es una simulación, ¿no? Puede ser una simulación o puede ser en situación de trabajo, ¿no? O puede ser un sociodrama también, ¿no? Pero no puede, este tipo de resultados de aprendizaje no pueden ser
ah, solo teoría, tienen que relacionarse con la práctica, ¿no? Realizar la evaluación del paciente de manera teórica, pues digo, tendría que ser un estudio de caso muy bien redactado, pero es muy difícil que tú realices una evaluación de un paciente si no hay paciente, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los recursos. Perdón por lo que voy así, pero para realizar esto el recurso es el paciente y los procedimientos, ¿no? Y la sala donde está el paciente, ¿ok? Ujú. Aquí también. Analizar el impacto del envejecimiento en el metabolismo, la inmunidad y la capacidad homeostática del organismo para individualizar el manejo anestésico. ¿Sí? Fíjese todo lo que tiene que hacer este pobre para poder ver cómo lo anestesia, ¿no? Entonces ya, Eso tiene está hecho muy una cama. teórico. Sí, no puede hacerlo teórico, ¿no? Bueno, ¿qué conocimientos tiene que saber? Los principios, los principales cambios fisiológicos en los sistemas corporales asociados al envejecimiento, diferenciando este proceso entre procesos normales y patológicos. Conocimiento, este es un conocimiento, yo le puse aquí, este es un conocimiento para el resultado, para este resultado. ¿Sí? Así, No es así, un criterio ni un resultado de así aprendizaje, es. es el Así conocimiento es. que debe tener para hacer esto, ¿no? Y así vamos viendo. Entonces, todos estos que son hacer evaluaciones, hacer análisis, por ejemplo, aquí analizar el impacto del envejecimiento, a lo mejor necesita también hacer cierto tipo de exámenes, ¿no? Para mirar el envejecimiento de los huesos, por ejemplo, ¿no? Si tiene osteoporosis o no tiene. Yo no tengo, lero, lero. O ir a hacer o ir a Vaya a hacer una hacérselo, licenciado. investigación, ¿no? Por ahí. Ok. No sé, pues Aquí sí. también, ¿no? Realizar evaluaciones integrales de salud al paciente geriátrico. Lo tiene que hacer con el paciente. Por eso, o puede ser una simulación, una situación de trabajo, ¿no? O un sociodrama. Esas son las técnicas que a ustedes este, les convienen. Ahora, me pueden decir, no, en el aula yo les puedo decir de qué se tratan las evaluaciones y tener el expediente clínico y ver los registros, etcétera. Pues sí, también, pero no va a tener el mismo resultado. Es la cosa teórica, teórica, no para este tipo ¿cómo se llama?, de procedimientos, ¿no? Ahora, evidentemente, para ustedes poder hacer este tipo de cosas, tienen que tener la persona tiene que tener ese conocimiento, ¿no? Entonces ustedes le dan más importancia a darle los conocimientos en el aula, ¿no? Primero le dan conocimiento y después hacen las cosas. Eso es parte de la pedagogía por objetivo. Ese es el concepto de que primero la teoría para poder hacer y después la práctica. Pero no, ustedes en una situación de trabajo pueden estar haciendo la práctica y analizando la teoría que se está aplicando, perdón, ¿no? Claro, Evidentemente pues, tienen que claro. saber que el ser humano respira y tiene el corazón y cuatro extremidades, evidentemente, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden hacer y que en el mismo proceso que lo estás haciendo, estás identificando o estás promoviendo el análisis y la reflexión. ¿Ok? ¿Cómo andamos hasta aquí? ¿Podemos Sí. tomarnos un cafecito? Sí. 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 10 minutos. Ok. Ya. Gracias. Voy a cortar la grabación tantito porque este luego
pausar.